Hola, hola. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Se nos escucha bien? Bien, yo creo que sí, ¿vale? Ok, recordad que tenéis el chat, las reacciones y voy a compartir pantalla para que se vea todo. A ver, vamos allá. Bien, Muy bien, bien, de bien. maravilla. Pues nada, bienvenidos. Yo... Epa, 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 A epa, ver, epa. espera. A ver. Vale. Bueno, bienvenidos un día más. Venimos a traeros otra alegría. Hoy no es un webinar al uso, hoy es un taller práctico de un tema que, bueno, se tarda mucho, mucho en resolver. Entonces, hoy tenéis la oportunidad de aprender muchísimo. Creo que no hemos traído nunca un contenido que va tanto al detalle y que si prestáis atención, porque os aviso, es denso de narices, pero o sea, si prestáis atención a lo largo de todo el webinar, vais a salir, vamos, vais a mirar el alcance 3 de otra forma, A ¿vale? ver, vamos a intentar que no sea denso, pero bueno, ya sabéis que hicimos un webinar de alcance 3 hace un año y todavía como que bueno, el feedback que recibimos es que está muy bien, pero cuando nos ponemos manos a la obra nos encontramos pues con las dificultades de siempre y hemos dicho, venga, pues hoy lo que vamos a hacer es calcular el alcance 3 en directo con datos reales para ir, oye, viendo qué obstáculos vamos a ir teniendo y ayudaros a ir solucionándolo. Vamos a estar, bueno, Jacobo y yo, como siempre, y en el chat nos acompañan hoy dos caras nuevas, Ana Romero y Boris. Los que sois clientes les conoceréis perfectamente, lo cracks que son, y los que no sois clientes, oye, pues Esta es vuestra oportunidad para conocerles, pero vamos, que como siempre son profesionales de primer nivel. Boris Landívar y Ana Romero, ambos han sido primeros en sus promociones universitarias y ya llevan trabajando con nosotros alrededor de 4 años, con muchísimos clientes. Entonces, todas las dudas que tengáis, no perdáis la oportunidad de que os las van a responder en directo. Perfecto, y bueno, esto es lo único que vamos a hablar de nosotros. Hoy hablamos de alcance 3, pero Decycle somos el espacio de trabajo para la sostenibilidad donde podéis guardar, almacenar toda vuestra información, todos vuestros datos ESG y trabajar en todos los proyectos con todos vuestros equipos, ¿vale? Hoy no vamos a mostrar mucho producto, básicamente porque lo que nos pasa, siendo el objetivo que entendáis muy bien los pasos que hay que dar para alcance 3, como nosotros lo tenemos básicamente todo bastante automatizado, pues al final nos perdemos muchos pasos, ¿no? Entonces, si hay tiempo al final, haremos una pequeña demo para ver cómo se resuelve con el producto, pero vamos a trabajar desde vuestro espacio de trabajo actual, que es un Excel, ¿vale? Pero no os asustéis que bueno, va a ser súper enriquecedor. Genial. Conceptos básicos, ¿quieres darle...? venga, vamos allá. Vamos a empezar explicando los conceptos básicos que vamos a ir tratando durante todo el taller. Primero, alcances, ¿vale? Aquí vemos cómo lo define, por ejemplo, el GHG Protocol, que digamos es como la Biblia en temas de emisiones.
y nos va a dividir las emisiones en tres tipos de alcances, en tres alcances. Alcance 1 son todo lo que tiene que ver con emisiones directas de la empresa, ¿vale? Cualquier cosa que se produce, consumos en nuestras instalaciones, en nuestros vehículos propios, ¿vale? En procesos, todo esto va a ir a este alcance 1. En alcance 2 también ocurre dentro de nuestra empresa, ¿vale? Son consumos de electricidad comprada, vapor, calefacción, pero bueno, se pone aparte por una razón que no vamos a explicar ahora, pero que sepáis que el alcance 1 y 2 es lo básico que se mide en una huella de carbono. Hoy estamos aquí para hablar del alcance 3, que es ese gran cajón desastre donde se incluyen todas las emisiones que se producen indirectamente por la actividad de mi empresa, ¿vale? Pero no innecesariamente dentro de mis instalaciones o de mis vehículos. Por ejemplo, para que la empresa funcione, los empleados van a tener que desplazarse. Entonces, como nosotros no tenemos control sobre cómo se desplazan los empleados, ni en qué vehículo, ni en nada, pero sí somos de algún modo responsables por haber producido esa actividad, pues tenemos que contabilizar estas emisiones en el alcance 3, desplazamiento de empleados en su propia categoría. Al final, la huella de carbono lo que mide es el cambio climático o el calentamiento global para los más puristas, que básicamente son, oye, las transformaciones que suceden en la naturaleza derivadas de una actividad. Entonces, básicamente la huella de carbono mide eso, ¿no? Transforma distintos tipos de actividad, que aquí se categorizan en alcance 1, 2 y 3, en emisiones, en una unidad común. Bien, otro concepto básico, factor de emisión. Un factor de emisión es lo que nos va a ayudar a traducir cualquier dato de actividad que tengamos en emisiones. Por ejemplo, si tenemos un dato de consumo de energía, consumo 100 kilovatios hora, y lo necesito transformar a cuántas emisiones ha producido esa energía, necesito un factor de emisión que tiene siempre esta pinta. Arriba tiene el gas al que quiero convertir, en este caso CO2 equivalente, y abajo pues el denominador de la unidad, ¿no? Para poder multiplicar y quedarme solo con las emisiones. Veis que además los factores de emisión, y hay una palabra que tratamos mucho que es CO2 equivalente. CO2 equivalente es simplemente una unidad que nos sirve para agrupar cualquier tipo de gas de efecto invernadero. La realidad es que el calentamiento de la atmósfera no solo lo produce el CO2, también hay otros gases como el metano que también calientan la atmósfera. ¿Qué pasa? Que ya solo hablar de CO2 es complicado, pues imaginaos hablar de 6 o 7 gases distintos. Entonces lo que hacemos es transformar cualquier gas que produzca calentamiento global a la métrica de CO2 equivalente. Una curiosidad simplemente, que sepáis que eso, el modo en que se hace es con una métrica que se llama el potencial de calentamiento global, que mide cuántas veces de más calienta la atmósfera un gas respecto al CO2. Por ejemplo, un kilo de metano calienta 28 veces más la atmósfera que un kilo de CO2. Bueno, un apunte así un poco más friki, pero hala, eso que llevamos aprendido. De maravilla, sí, pues nada, el alcance 3 categoriza todas las actividades, bueno, la huella de carbono categoriza todas las actividades que lleva a cabo una compañía y no todas son necesarias no tenemos por qué medir todas, hay unas que son más relevantes, otras que son menos y debemos centrarnos en las que sí tengan un mayor impacto. Al final, hoy nos vamos a centrar principalmente en la categoría 1 y la categoría 2 porque son las que representan una mayor huella en prácticamente toda la actividad económica que tenemos, ¿vale? Esto que vemos en la pantalla son las 15 categorías del alcance 3. El alcance 3 tiene 15, digamos, categorías en las que se deben contabilizar las emisiones de cada actividad en su categoría adecuada, ¿vale? Por ejemplo, antes hemos visto el ejemplo de desplazamiento de empleados cuando van al trabajo, cuando se transportan entre fábricas. Eso va en la categoría 7. Si, por ejemplo, generamos residuos en las operaciones y hay que tratar las emisiones de los residuos, eso va en la categoría 5. Vale, hoy nos vamos a centrar en las categorías 1
y 2, que son las que más, bueno, es la más relevante en casi todas las empresas, en casi todas las industrias, y son de las más difíciles de medir, ¿vale? Así que, oye, vamos a empezar con Sí, esto. pensábamos traeros también transporte, pero preferimos profundizar y dejar muy claro estas dos y ya en otros talleres prácticos avanzaremos con el resto, pero mucho de lo que aprendáis hoy os servirá para más categorías. Bien, vais a ver que primero vamos a ir muy en detalle en cómo se calcula la categoría 1 y vamos a reservar los últimos 5 minutos para hablar de alguna especificación de la categoría 2. ¿Por qué? Porque la base, la metodología, todo es exactamente la misma para la categoría 1 y para la categoría 2, ¿vale? Entonces, vamos a explicarlo bien desde la 1 y luego que sepáis que eso se aplica a la 2 perfectamente. Por cierto, cuando veis estas categorizaciones de 15 categorizaciones, alcance 1, 2 y 3, siempre nos referimos al estándar de GHG Protocol, al protocolo de gases de efecto invernadero. Si nos vamos a otras metodologías como la ISO 14064, encontraremos otras categorizaciones, ¿vale? Pero la metodología de cálculo es la misma. Bien, pues vamos allá. Esto es lo que vamos a ver, el esquema que vamos a ver de cómo medimos las emisiones de estas categorías. La categoría, aquí vemos la 1, pero que para la 2 es lo mismo, ¿vale? Vamos a ver que hay dos grandes modos de medir, basado en gasto, basado en proveedor, y cada una de ellas tiene además como distintos enfoques que los vamos a ir viendo. Bien, primero vamos a explicar lo que miden estas categorías, ¿ok? Estas categorías, la 1 específicamente, la categoría 1, mide las emisiones por los bienes y servicios que adquirimos para la actividad de la empresa diaria, ¿vale? Entonces, esto aquí lo que queremos incluir es todas las emisiones relacionadas con las compras del día a día, lo que llamamos el OPEX, el gasto operacional, ¿vale? Si hablamos de otro tipo de gastos como el CAPEX, compramos un vehículo, un edificio, algo que se amortiza, eso va a la categoría 2. Esa es la única diferencia. Cuando hablamos de contabilizar todas las emisiones asociadas a lo que compramos, lo que nos referimos es a esto que vemos aquí. Si compramos 1 kilo de acero para nuestra actividad, para oye, luego hacer un producto, lo que sea, ese kilo de acero ha generado un impacto desde que es materia prima, pasando por todos los procesos de transformación, transporte, etcétera, hasta que ha llegado a ser 1 kilo de acero y llega a mis instalaciones, a mi fábrica o a mi almacén. Bien, En otras palabras, Luis, sería la huella de carbono del producto. exacto. Lo que queremos ver es, tenemos que incluir en nuestra contabilidad de emisiones todas las emisiones que han ocurrido aguas arriba desde que se obtiene la materia prima de eso que hemos comprado hasta que el producto llega a mi fábrica, el producto ya finalizado que compro yo. Y preguntaréis, ¿cómo se hace esto, no? Porque tela marinera. Bien, vamos a ir desgranando poco a poco. En la medida más básica, lo que tenemos que hacer es ver qué cantidad de producto hemos adquirido, multiplicarlo por un factor de emisión y eso pues, nos llevará a tener las emisiones de eso que hemos comprado. Esta cantidad adquirida normalmente se tiene de vuestro RP financiero, ¿vale? De vuestros datos de contabilidad. Y los factores de emisión, pues de bases de datos de factores de emisión o incluso de vuestros propios proveedores, y así podemos obtener las emisiones. Suena fácil, ¿no? Sí, pero hay mucho más meollo aquí y realmente, por matizar, por los puristas, la huella de carbono no se mide, se calcula, ¿vale? Y hay dos formas de calcular este tipo de, bueno, esta categoría en concreto, que es un cálculo basado en los gastos que tiene la compañía y un cálculo basado en la información que tengamos del proveedor. Al final, el cómo transformamos esa actividad en emisiones va a depender de la información que tengamos de la actividad de origen. Eso es.
Para hacer esa multiplicación que hemos visto antes, cantidad por factor de emisión, el modo en el que lo vamos a atacar va a ser determinado por la unidad en la que nos venga esa cantidad, ¿no? Yo puedo decir, oye, voy a ver todos los euros que me he gastado en algo, o puedo ver todos los kilos de acero, por ejemplo, o metros cúbicos de un líquido, ¿vale? Una unidad física de algo que he comprado. Y esto nos va a determinar el cómo medirlo. Veréis ahora en el ejemplo práctico que vamos a hacer que cuando hablamos de calcular estas emisiones basado en gasto o basado en proveedor, lo que estamos jugando es con el nivel de precisión y la velocidad que nos da un modo de medirlo u otro. Por ejemplo, el primer modo que vamos a ver de basado en gasto es un modo que es muy rápido, es muy cómodo, pero nos da menos precisión, ¿vale? Luego, pues al final del webinar o durante el webinar iremos diciendo qué es más adecuado para cada momento. Muy bien, pues oye, todo esto es muy teórico, es muy bonito, pero Let's go. vamos a calcularlo, ¿vale? Porque esto parece muy fácil, pero devil is in the detail. Bien, para eso, oye, usamos nuestro ejemplo de toda la vida, Galletas Estelares, una empresa de manufactura, bienes de consumo, que tiene esta pinta, ¿vale? Galletas Estelares es una sociedad matriz y tiene, en este caso, tres filiales, ¿vale? O tres organizaciones hijas, que es Harina SL, Hornos y una empresa de logística, ¿vale? Muy bien, pues, oye, hasta aquí. Vamos allá y nos vamos al taller práctico, ¿vale? Necesito ir un poco de aplausos o un poco de algo para saber que estamos todavía aquí, que estamos atentos. Vale, vale, vale. Bien. Es que vamos, no sé si decirte que le des un pelín más de zoom. Vale, voy a intentarlo y así, ¿vale? Voy a intentarlo así, de todas formas, bueno, toda la grabación y este mismo Excel que vamos a trabajar os lo vamos a compartir, ¿vale? Así que aquí realmente necesitamos que estéis atentos y luego os compartiremos la herramienta, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos como el cálculo que vamos a hacer. A ver, ahora ya hay demasiados aplausos, por favor. Ya está. Vale, entonces, vamos a hacer dos pasos. Primero obtenemos los datos, ¿ok? Y los limpiamos. Y el segundo paso que vamos a hacer es asignar factores de emisión a cada una de estas líneas de compras, pues para calcular las emisiones. Entonces vamos con el primer paso. Bueno, primero vamos a explicar lo que hay aquí en la pantalla, ¿no? Esto es lo que podéis obtener de cualquier RP vuestro financiero, ¿vale? Esto de hecho lo hemos basado en los datos que vemos todos los días con clientes. Y entonces, bueno, veis que hay una columna que indica qué sociedad ha hecho esta compra, la fecha de la compra, el proveedor al que le hemos comprado el producto o el servicio, el importe y en qué moneda está, una descripción del producto tal cual nos viene en la factura suele venir así, ¿vale? De hecho, esto es incluso demasiado bueno. Normalmente viene como algo así, ¿no? Pero bueno, más o menos. Y luego, si tenéis suerte, en vuestro RP tenéis una columna que categoriza el producto o el servicio que se compra, ¿vale? Esto no ocurre siempre, pero bueno, ahí está. Y una partida contable, una cuenta a la que se asigna, ¿no? Que esto es unos códigos que, oye, según el plan general contable, nos dice qué tipo de compra es. Vale, pues vamos con el primer paso, porque ya he conseguido el set de datos, pero hay cosas aquí que tengo que limpiar antes de hacer los cálculos. Entonces, lo primero que voy a hacer es limpiar todo lo que no tenga que ver con compras de bienes y servicios, ¿vale? Por ejemplo, veis aquí que hay una línea de harinas que ha comprado a un viaje, ¿ok? Y si recordáis, en las categorías de alcance 3, los viajes van en otro apartado. Entonces, todo lo que no sea compras de OPEX y de CAPEX, lo vamos a tener que excluir para no hacer doble contabilización cuando calculemos esta categoría, por otro lado, en otro webinar que haremos, ¿vale?
Entonces, para hacer estos filtros, esta exclusión, tenéis dos modos de hacerlo. Por un lado, me puedo fijar en estas categorizaciones de productos o de la compra que tenéis en vuestro RP y pues, si tenéis suerte de tenerla, ¿vale? Y si, y si no tenéis esa suerte, os podéis fijar en el código de la cuenta a la que va asociado esa compra, ¿vale? Entonces aquí tengo mis pasitos preparados, vamos a ir abriendo poco a poco, ¿vale? Entonces, como veis, aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque si hago un primer filtro en el que quiero quitarme todas las líneas que me vayan a generar una doble contabilidad, ¿vale? Porque no lo tengo que incluir en la categoría 1 y 2. Y aquí, efectivamente, como me estoy fijando en la palabra viajes y en la palabra suministro, ¿vale? Aquí hay un consumo de gasolina que, Jacobo, aquí hay una compra de gasolina en logística galletas. ¿Dónde tendría que ir estas emisiones? En el alcance 1, Vale, perfecto. ¿Por qué? porque es de quema de combustible, son emisiones directas propias de la organización. Exacto. ¿Vale? Entonces veis que todo lo que sea viajes, suministros y categorías que quiera excluir, las voy a excluir. Si lo hacéis en base a la cuenta, ¿vale? A la cuenta contable, hay que tener cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Pues por ejemplo, lo que tengo aquí en esta pestaña es todas las cuentas en las que sí que voy a incluir esas emisiones en mi alcance 1 o en mi alcance 2, ¿vale? Esta lista os la vamos a compartir para que sepáis que todo lo que hay aquí lo deberíais incluir en vuestro en esta medición. Pero fijaos que en este caso viajes, que tiene la partida 623, esta partida lo que significa es servicios profesionales independientes, ¿vale? Me lo está incluyendo, ¿vale? Y me lo está incluyendo porque tengo que incluir todo lo que sean servicios, pero claro, aquí se ha colado una línea, ¿vale? Entonces, Ujú. simplemente tened cuidado cuando usáis este dato para hacer la doble contabilidad, porque luego seguramente necesitéis afinar un poco más con algo más cualitativo, como la categoría de lo que se está comprando. O sea, a ver si me ha quedado claro. Entonces, para evitar doble contabilidad y mandar cada compra a su categoría de alcance 3 correspondiente, debo aplicar dos filtros. Uno, utilizando los asientos contables asignados a la categoría 1 y 2, y luego una categorización de producto que me va a hacer como ese doble check para evitar que estoy poniendo más emisiones de las que corresponden, ¿no? Totalmente, lo has explicado mucho mejor que yo. Perfecto. Vale, otro filtro que tenemos que hacer, fijaos, es filtrar negativos. Aquí tenemos una cosa que nos suele ocurrir en nuestros softwares de contabilidad. Tenemos algo así. En este caso, Galletas ha comprado un microcrat, que la verdad es que no tenemos ni idea de lo que es. De hecho, esto es un dato real, ¿eh? Será algo pequeño, entiendo. Lo buscamos en Google y ni Google sabe lo que es, pero es que esta es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Es que tela marinera. Pero fijaos que aquí hay una compra y luego un importe negativo de esa misma compra, ¿vale? Esto lo que significa es que ha habido una devolución. En este caso, siempre que hay devoluciones, tenemos que quitarnos estas dos líneas, ¿vale? Quitarnos la línea de la compra y de la devolución, ¿vale? Y así no incluirla porque nosotros no hemos usado eso que hemos comprado, ¿vale? Entonces, por eso me está saltando este rojo y me lo va a excluir del cálculo, ¿vale? Y por último, nos queda pues una última transformación que es las unidades monetarias. Aquí tenemos pesos colombianos, tenemos libras y necesitamos llevarlo todo a una única unidad para poder aplicarle los factores de emisión, ¿vale? Entonces, bueno, recordad que los tipos de cambio son importantes para poder hacer, bueno, pasar todos estos filtros y obtener así los importes finales sobre los que vamos a hacer el cálculo, ¿vale? Aquí vemos, oye, que nos ha quitado las compras por las devoluciones, nos ha quitado el viaje y nos ha quitado la compra de combustible, que ninguna de estas cosas deberíamos estar contabilizando. Me preguntan, Luis, ahí en categoría de producto hay un vehículo. ¿Esto qué sería? ¿CAPEX u OPEX?
Muy buena pregunta. Fijaos que tiene una cuenta que es distinta, es la 218. Las cuentas que empiezan por 2, elementos de transporte, ¿vale? Todas las cuentas que empiezan por 2 son a cosas que se pueden amortizar, ¿vale? Son CAPEX. Así que estas emisiones irán a la categoría 2 de alcance 3 y Ujú. todo el resto que tiene la 6 irá a la categoría 1. Perfecto. Muy bien, pues oye, ya tenemos los datos limpitos, perfectos, 57.000 euros que les vamos a calcular las emisiones. Y aquí, Luis, simple por entender, ¿qué pasa con o sea, con la variabilidad de los tipos de cambio? Cuando hay tipo de cambio y esto cambia, bueno, a lo largo del tiempo, joder, ¿cuánto cambio? Madre mía. Lo que es importante es que lo asociemos a la fecha en la que se hizo la compra para tener el tipo de cambio en el momento en el que se hizo la compra, ¿vale? Pero esto ya es para nota, ¿no? Esto es para nota, sí, esto totalmente es para nota, ¿vale? Muy bien, pues vamos ahora ya que tenemos los euros, ya tenemos nuestro dato de actividad y ahora lo que necesitamos es asignarle un factor de emisión a cada línea de estas para poder convertir euros a CO2. Bien, para hacer esto hay dos modos. Y aquí es donde os vamos a preguntar a vosotros, como en los libros esos de pesadillas, qué modo hacer primero. El primer modo que podemos hacerlo es fijándonos en el proveedor y en su actividad. Por ejemplo, aquí tenemos construcciones SL, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es obtener un factor de emisión para construcciones SL y aplicar ese mismo factor a todas las compras que nos vengan por este proveedor. La otra opción es hacer el factor de emisión por producto. Fijaos, aquí construcciones SL es un solo proveedor y tendría un mismo factor de emisión, pero si lo hacemos por producto, tenemos dos productos distintos. Una cosa es un ladrillo y otra cosa no sabemos ni lo que es, ¿vale? El que estás soltando tú. Sí, es una especie de componente eléctrico, ¿vale? Entonces, claro, las emisiones son distintas de un ladrillo que de un componente eléctrico. Entonces, asignaremos uno a cada uno. Más o menos podéis intuir ya qué conlleva un modo u otro, ¿vale? Vamos a ver los dos modos, pero para que tengáis aquí algo que decir vosotros, ayudadnos a elegir cuál vamos a ver primero, ¿vale? Vamos a ver primero uno y luego otro. ¿Con cuál queréis empezar? A ver, ¿qué me dicen desde producción? Porque hemos convertido esto en una asamblea parlamentaria, Luis. Sí, es verdad. Y además es que no sé ni qué está votando cada uno, así que, hala, Los dos. fuera. Lo vamos a hacer por sector porque además es Luego haremos producto. como lo teníamos preparado, sí. Vale, muy bien, pues vamos a hacerlo por sector, ¿vale? Aquí antes, Luis, antes de saltar, porque si luego creo que será más difícil hilar, nos hemos saltado el tema de las compras intercompany. Ah, sí, perdón, es verdad. Que se me ha olvidado, ¿vale? Hay un paso para filtrar datos que es cómo tratar las compras intercompany. Esto ocurre cuando en un mismo grupo de empresas una le vende algo a otra. En este caso, imaginaos que Harina SL le vende mercancía a Hornos, pues para que haga las galletas, ¿no? Entonces, normalmente en la contabilidad, eso lo que se muestra es que la razón social, bueno, el proveedor es alguien que está dentro de la misma empresa. En este caso hay que hacer lo mismo que en contabilidad financiera, que es elegir a qué empresa, una o la otra, se van a asignar estas emisiones y contabilizarlo solo en esa empresa y borrar todo, ¿vale? Borrarlo de la otra. La recomendación sobre qué empresa elegir para hacerse cargo de estas emisiones es la empresa que está más cerca del cliente, ¿vale? Es decir, más avanzada en la cadena de producción. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca está del cliente, va a agrupar toda la actividad que ocurre aguas arriba, lo que ha pasado en harina, lo que ha pasado entre harina y hornos. Entonces, si lo hacemos al final, será mucho más fácil. Perfecto.
Bien, pues vamos a asignar los factores de emisión según proveedor, ¿vale? Aquí, según sector, ¿vale? Veis que lo que queremos es llegar a un resultado como este, en el que hemos conseguido un factor de emisión para cada uno de mis proveedores. Pues vamos a ver cómo se hace esto. Bien, esto se hace así en 3 pasos. Primero vamos a tener una lista de nuestros proveedores, le vamos a asignar un sector a cada uno y con eso vamos a obtener un factor de emisión. El modo en el que os estamos enseñando en este taller a hacer esto, lo que os da la capacidad es de medir, aquí tenemos solo como 9, 10 compras, lo que queremos es poder hacer esto para 10, 20, 80.000 compras, 100.000 para las que sean. Vale, pues ya tengo mi lista de proveedores y lo siguiente que voy a hacer es asignarle un sector a cada una. Para esto, ¿vale? Esto pues no hay aquí nada de magia. Bueno, de hecho sí, tenéis 2 opciones. Una opción es buscar cada una de las razones sociales del proveedor, iros a Google y buscar cuál es su CNAE e ir alimentando estos datos. Buena suerte. Sí, esto aquí con 4 proveedores, pues vale. Normalmente las empresas manejamos volúmenes de 2.000, 3.000, 10.000 proveedores, o sea, Y no del bien. mismo país, o sea, Claro, aquí como veis además la actividad de cada proveedor, aquí tenemos la suerte de que son todos españoles, pero normalmente no todos son españoles. Entonces nos vamos a encontrar con distintos sistemas de clasificación. CENAES en España, pero luego tenemos la categorización NACE para Europa, tenemos SIC para internacionales, NAICS para es el código que se suele usar en Estados Unidos. Hay muchos distintos, ¿vale? Hay otra opción que es hacer esto con Decycle, correcto, sí. Y nos saltamos todo esto, pero ¿sabes? Porque cuando Decycle te acompaña, el alcance 3 se desempaña. vale. Vale, no ha funcionado, ¿no? Sí, Perdón. sí, oye. ¿Ha funcionado? Ha Vale. funcionado, ha funcionado. Un poco de Vamos publicidad. ahí, un aplausito a Luis, que lo está haciendo Perdón. muy, que bien lo hace, Bueno, Luisito. bueno, Ey, ese que está dándole al rojo, ese al de Workiva. Venga, dale. bien, ya tengo mis categorías sectorial. Así que ahora lo que necesito es un factor de emisión para cada sector. Aquí os hemos puesto un link a una base de datos que es la de Estados Unidos, ¿vale? Que la tengo aquí cargada, donde estas bases de datos lo que tienen son esos factores de emisión en base a gasto, ¿no? Para poder hacer ese cálculo. Fijaos cómo son estas bases de datos, ¿no? Y lo primero que nos dicen es que los factores de emisión los categorizan por código NAICS, es decir, por actividad, por sector, ¿vale? Luego nos está diciendo que está incluyendo all greenhouse gases, todos los gases de efecto invernadero. Esto, Jacobo, ¿qué es lo que significa? Todos los gases que hemos visto antes, como el metano, etcétera, están incluidos, o sea, todo el potencial de calentamiento global está incluido en este factor de emisión. Exacto. Y por eso la unidad del factor de emisión son kilos de CO2 equivalente por cada dólar comprado, e incluso aquí es el dólar de 2022. Esto no suele pasar en este tipo de bases de datos. La metodología, que es la EEIO, Environmentally Extended Input and Output, que si alguien está interesado, que nos escriba y podemos dar una masterclass de 3 horas de esto, porque es súper, súper complejo. Pero bueno, se basa en datos macroeconómicos, entonces no siempre están actualizados y tenemos estas Sí, limitaciones. al final, si accedemos a bases de datos gratuitas, al final pues nos vamos a encontrar este tipo de limitaciones que cuando para algo tan sencillo como, bueno, tan sencillo, pero algo que ni siquiera tiene tanta precisión como el método basado en gasto, de transformar actividad de gasto en emisiones, pues nunca vamos a llegar a tener una foto adecuada. Ujú. Paralelamente a eso, si tenemos bases de datos de pago, esto, claro, lo que te venden es la actualización y usar siempre el factor de emisión acorde al año, que es diferencial. Eso es. Y luego aquí tenemos los factores de emisión, ¿vale? Pues claro, aquí tenemos un problema porque
las líneas de los factores de emisión están asociados a códigos Nike de actividad, mientras que nosotros lo que hemos encontrado, lo que tenemos son códigos CNAE de nuestros proveedores. Lo que queremos hacer es un macheo, ¿no? Y queremos que ese macheo vaya con una fórmula automática porque fijaos, es que hay 800 y picos factores de emisión o 1000, ¿vale? Entonces, para eso, lo que vamos a trabajar, que lo tengo aquí preparadito, es un mapa de códigos sectoriales, algo que nos permita vincular distintos códigos de todo lo que os podáis encontrar a algo que pueda machear con esa base de datos de factores de emisión. En este caso, pues este código CNAE lo he asignado a este código NICE y como ya tengo esa vinculación, pues puedo buscar el factor de emisión. Os hemos dejado aquí también en esta pestaña una herramienta de las Naciones Unidas donde nos da ya ese mapeo entre todos los tipos de códigos sectoriales, ¿vale? Pues que sepáis que podéis tirar de ahí. Vale, pues chiquichín chacatán, magia borrás. Como ya hemos ligado todo, pues hemos podido encontrar el factor de emisión a cada actividad y simplemente para transformar CO2 por dólar a CO2 por euro, tenemos que hacer el tipo de cambio, recordar los precios, tener en cuenta la variable de tiempo y tal, y llegar al factor de emisión por euro. ¿Vale? O sea, a ver si me ha quedado claro. Entonces, para hacer el cálculo por sector, necesito información del código de actividad de cada sector, pasarlo bueno, a uno común, que sea el que tenga la base de datos de factores de emisión para transformarlo. Y además teniendo en cuenta el tipo de cambio para también homogeneizarlo, ¿no? Básicamente. Totalmente, exacto. ¿Vale? Perfecto. Ok. Aquí, gran warning. Un error que hemos visto ya en varios clientes y que es un error que nunca hay que cometer. Algunas empresas hemos visto que al calcular las emisiones en base en gasto, el factor de emisión que le aplican no es el de la actividad del proveedor, sino el de la actividad de la propia empresa que está haciendo el cálculo. ¿Vale? Esto es un error, no lo hagáis. Lo que tenéis que hacer es ver el factor de emisión de vuestros proveedores y asignar uno a cada uno. Espera, no me he terminado de enterar. Pues Sí, imaginaos que Galletas SA, para calcular estas emisiones, en lugar de ver la actividad de cada proveedor y ver el factor de emisión de cada uno de estos proveedores, lo que dijese es, vale, voy a ver el factor de emisión asociado a Galletas SA, a mi propia actividad, y eso lo multiplico por mis compras, ¿vale? Esto es un error, esto no lo hagáis. Bueno, además es que os lo van a tirar en auditorías y lo hemos visto bastante, entonces, bueno, un aviso, ¿vale? vale. Vale, pues como ya tengo los factores de emisión y asociados a cada uno de mis proveedores, ¿ok? Voy a ocultar esto para que podamos verlo bien. Vale, vemos este 0,13 está asociado a construcciones, etcétera. Pues ya puedo obtener los kilos de CO2 que me han generado estas compras, ¿vale? Bueno, aquí, claro, vemos cosas, hemos conseguido un cálculo, hemos llegado a un resultado, esto es perfectamente auditable, verificable, ¿vale? Este método es perfecto, pero tiene muchos, digamos, deficiencias. Por ejemplo, me está aplicando el mismo factor de emisión a la compra de un ladrillo que a la compra de un aparato eléctrico. Incluso me está aplicando el mismo factor de emisión a la compra de un vehículo que a un servicio que me está dando esa empresa. Por ejemplo, puede ser que el vehículo se me ha estropeado y que me ha venido a repararlo, ¿vale? Entonces, claro, no tiene nada que ver las emisiones de producir un vehículo hasta que lo he comprado, que todo el metal, los componentes eléctricos, el plástico, deberían ser mucho mayores que un servicio de reparación, ¿vale? De que me viene y me repara. Entonces, para eso sirve el siguiente modo de cálculo, que es por producto, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver es que ahora sí que hay un factor de emisión específico para cada producto que compramos. ¿Y cómo lo podemos conseguir?
Pues con unos pasos muy similares a los que hemos visto antes, pero las bases de datos que vamos a usar van a ser distintas. Lo primero, oye, obtenemos una lista de los productos que hemos comprado, pues oye, tenemos nuestros proveedores y aquí la descripción del producto, incluso la ubicación donde hemos comprado esto. Ahora veremos por qué esto es importante. Y ahora vamos a asignarle el factor de emisión. Aquí os ponemos un link a otra base de datos, en este caso es Exaiobase, ¿vale? Esta base de datos lo que nos va a dar es emisiones por producto, ¿ok? Aquí veis que tenemos muchos sectores, muchos productos, incluso dónde se ha producido eso. Y esto es importante porque, claro, comprar un plástico en China no es lo mismo que comprarlo en España. Y ahora veremos incluso un ejemplo del impacto que tiene uno u otro. Y el año también, ¿vale? No es lo mismo comprar algo en el 24 que en el 23. Entonces, claro, esta base de datos nos viene con esta pinta. Entonces nosotros ahora ya sí vamos a poder vincular cada uno de mis productos al factor de emisión específico de cada uno de esos y obtener, pues, oye, un grado más de detalle. Claro, pero esto es un poco inhumano, ¿no? O sea, tenemos ahí miles de filas de productos que encima tendrán denominaciones similares, que muchas veces no sabremos si vienen de una región o de otra. Hacer eso manualmente, Por eso, cuando Decycle te acompaña, el alcance 3, se desempaña. ya, Exacto, vámonos. ¿vale? El modo de hacer esto con tecnología, pues es que me ha encantado. Tenías otra, que es Tenía cuando otra, pero Decycle entra en acción. sí, como que el alcance 3 es una ensoñación o algo así, no lo Bueno, sé. sí, Bueno, continuemos. el caso es que si hacemos esto con Excel, pues oye, no nos queda otra que hacerlo así manualmente. Podemos usar códigos como vemos aquí en sectores, también los existe para categorizar productos como el USNPC y tal. Pero normalmente vuestros RPs de contabilidad no tienen ese dato. Entonces, aquí, bueno, ChatGPT a lo mejor nos puede ayudar. Pero aquí lo importante es que veamos, fijaos qué ha pasado. Cuando hemos hecho el cálculo según producto, aquí voy a hacer un poco más de zoom, las emisiones son muy distintas a cuando lo hacemos según sector. Esto tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Y aquí ya abrimos la pestaña de análisis total, ¿vale? Vamos a fijarnos en el primer ejemplo. El primer ejemplo, que es la compra de Construcciones SL, que compra un ladrillo. Fijaos, en el primer ejemplo, cuando veo el cálculo según sector, me ha asignado un factor de emisión de 0,13. ¿Por qué? Porque Construcciones SL tiene una actividad de comercio al por menor de ferretería, pintura, vidrio y tal. Entonces es una cosa súper genérica y en una ferretería yo puedo comprar un ladrillo, pero también puedo comprar un tornillo, una bombilla o una tuerca. Entonces aquí lo que me está dando es una cosa muy genérica, ¿vale? Y me está dando este factor de emisión. Y ese mismo lo aplica a otro componente que es el microcrad, que es una cosa, un componente eléctrico. Nos quedan 15 minutos. Vale. Cuando lo he hecho según producto, vemos que las emisiones por comprar un ladrillo, claro, son mucho mayores porque lo tiene en cuenta. Y las emisiones de un componente eléctrico son algo mayores que lo habitual que podemos comprar, la media de productos que puedo comprar en una ferretería, ¿vale? Y por eso ocurren estas diferencias. Ahora os preguntaréis, ¿qué hay que hacer, no? ¿Qué usar una cosa o la otra? ¿Vale? Aquí vamos a volver aquí, ¿vale? Aquí Jacobo, Sí, o como sea, básicamente creo que las diferencias están bastante claras. Tampoco vamos a entrar en todo el detalle, aunque después os compartamos la presentación. El tema es, ¿en qué escenario estoy? Oye, ¿tengo un compromiso con Science Based Targets o tengo que hacer un plan de descarbonización en alcance 3? ¿Tengo algún stakeholder tipo cliente, banco, inversor pidiéndome información de alcance 3? Es decir, ¿tengo un nivel de exigencia alto sobre alcance 3 o bajo? Si tengo un nivel alto, tenemos que meternos con proveedor. ¿Por qué? Porque
Probablemente para el plan de descarbonización tengamos que involucrar a compras, tengamos que involucrar una inversión que el comité nos tiene que aprobar. Entonces, lo que aquí está en juego es nuestra credibilidad en cuanto a los números y la fiabilidad de los números que manejamos. Sí, Nadie se imagina a un CFO reportando datos erróneos o incompletos a esos mismos stakeholders que acabo de mencionar, ¿no? Pues con datos no financieros, con ESG pasa lo mismo. Así sí. que, en conclusión, nuestra recomendación es, oye, estáis dando los primeros pasos, vamos a basado en gasto, cojamos confianza, si es la primera vez que lo vais a hacer, vamos con basado en gasto. Ya estamos ahí, vamos a seguir avanzando porque la calidad del dato es algo que hay que ir mejorando todos los años. Exacto, ¿vale? Aquí lo importante es que seamos conscientes de la diferencia de calcularlo de un modo o de otro y que controlemos la metodología para saber cómo ir afinándola, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora en el siguiente paso, ¿vale? Muy bien, ¿seguís ahí? Vale, vale, vale. Perfecto. Bien, esta última parte ya no la vamos a hacer en Excel, la vamos a hacer sobre slides porque los conceptos son muy similares, ¿vale? Y lo vamos a hacer más ligerito. Cuando queremos pasar en lugar de en gasto a medir esto por proveedor, lo que queremos es olvidarnos de euros, ¿vale? De una unidad monetaria y empezar a medir por una unidad física. Esto nos va a dar mucha más precisión, pero también el coste es más elevado. Vamos a tener que hacer un poco más de análisis y necesitamos más datos, ¿vale? Hay dos modos de medir esto, ¿vale? Por datos secundarios o por datos primarios. Vamos a ver cada uno de ellos. Cuando hablamos de medir en base a proveedor, lo que queremos es ir a específicamente el material que estoy comprando, en este caso, por ejemplo, los ladrillos que estábamos comprando, y ver los kilos de ladrillos que he comprado y ver cuánto contaminan esos kilos de ladrillo. Para esto, bueno, lo primero que puedo hacer es basarme en bases de datos secundarios, que lo que me va a hacer es que no le tengo que pedir al proveedor específicamente cuánto contamina el ladrillo que me ha vendido. No hace falta que vaya yo a ese proveedor. Lo que voy a hacer es ir a esta base de datos que tenemos aquí, por ejemplo, Ecoinbet, Gavi, ¿vale? Aquí hay muchas, donde ya tienen cientos y cientos de miles de factores de emisión para distintos productos y servicios. Que son básicamente los datos primarios de otras empresas, ¿vale? Pero como puede ser un producto muy asimilable por tipo, proximidad, o sea, por cercanía de la localización, vamos a tomar ese como referencia, ¿vale? Exacto. Ejemplos de las cosas que encontramos en estas bases de datos. Oye, ¿cuáles son las emisiones por comprar un kilo de acero laminado en caliente en Europa? ¿Vale? Entonces, esos son así de exactos. Claro, usar estas bases de datos es mucho más preciso, pero no es el nivel maximísimo de precisión. Esto ya es para nota bien, ¿eh? O sea, aquí estamos en un 8/10 El estado del arte actual está basado en gasto, basado en ¿vale? gasto. Y la gente que es más pro ya va pidiendo huellas de producto a proveedor, tirando de Coinvent, pero la Eso es. mayoría del mercado está basado en gasto a día de hoy. Exacto. Y los contras es que, o sea, que por eso hay menos empresas en este tipo de metodología, pero cada vez más se están apuntando, es que es muy costoso. Estas bases de datos tienen cientos o si no millones de líneas, como las tablas que hemos visto ahí. Y entonces, claro, ir buscando cada factor de emisión a cada cosa es complejo, ¿vale? Pero que sepáis que se puede hacer. Vale, ¿cuándo usarlo? Oye, pues cuando conoces el material exacto, pero por ejemplo, el proveedor no te da la información, la declaración de producto medioambiental o no te da la información específica, ¿vale? Y ya la mega nota es usar datos primarios de tu proveedor, ¿ok? Oye, mm, Celsa, que me has vendido este acero específico, dime en base a tus datos
de consumo de energía, de residuos, de tus datos primarios, cuánto está contaminando el acero que me has vendido, específicamente el tuyo de Celsa, ¿vale? Aquí, bueno, los proveedores que son, oye, más avanzados, pues nos van a dar datos de los que nos podemos fiar, sobre todo porque tienen una certificación asociada. Esto lo importante es, oye, ¿cómo me fío de los datos que me da mi proveedor? Si el nivel máximo de confianza es si os soportan, si os dan apoyo o apoyan ese número en una declaración ambiental, aquí, una PT, o si lo han hecho con un análisis de ciclo de vida pueda estar verificado de algún modo o tal. Oye, Luis, quedan 8 minutos. ¿Comprobamos si han aprendido algo? Venga, vamos allá. Voy a saltarme un poquito todo esto, ¿vale? Ya lo veréis. Básicamente, un poco el resumen final es la gracia, al tener tantísima información de compras, es que podamos complementar e integrar los 4 modelos que hemos visto, tanto el basado en gasto por sector, por producto y basado en proveedor, con datos primarios y datos secundarios, primarios en los que sean más relevantes. Muchas veces tenemos empresas que el 90% de tus emisiones vienen de un único proveedor. Pues no, lo que hay que hacer está claro. Exacto. Lo que vamos a querer es empezar en un método que nos dé menos precisión, pero que también sea menos costoso. Y a medida que vemos cuáles son nuestras emisiones más importantes, vamos afinando, ¿vale? El método hasta llegar, oye, las emisiones más importantes deberían tener datos primarios de nuestros proveedores para, oye, apoyar nuestros planes de descarbonización y poder saber exactamente con qué estamos lidiando. Bueno, pues ¿Quién quiere ser huellonario? Vamos a ver si habéis aprendido algo. Bien. póntelo aquí, para que se escuche la musiquilla cutre. Ahí. Ahí. Venga, muy bien. ¿Cuál es el principal riesgo de usar solo el método basado en gasto? Corazón. Sobreestimar el impacto de proveedores más sostenibles. Palmada. Necesitar demasiados datos primarios. Sonrisita. No poder convertir euros a CO2. ¿Estáis seguros? ¿Puedo llamar a mi padre? ¡Correcto! Muy bien. Vale, exacto. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Corazoncito. Basado en gasto es más preciso que basado en proveedor. Palmadita. Basado en proveedor requiere menos esfuerzo en datos. Sonrisita. Un enfoque híbrido suele ofrecer el balance ideal entre cobertura y precisión. Creo que lo tenéis bastante claro. ¿Es vuestra respuesta final? ¿Seguro? Correcto. Correcto. Vale, y vamos a la última. Ah, ya no hay más. Ah, joder, creía que había más. Vaya, qué pena. Bueno, Bueno, pues bien, pues sois todos funcionarios. nos hemos llevado la huella. Bueno, oye, vamos a ir terminando. Vale, en la próxima pondremos más, que ya vemos que nos está... Sí, podemos hacer una solo de esto, ¿eh? Incluso Sí. podríamos traer a Carlos Sobera, que ahora yo seguro que Bueno, seguro que se viene. Venga. Bueno, vamos ya terminando, ¿vale? Vamos cerrando. Esta parte de bienes de capital ya lo hemos explicado en el taller, pero bueno, es que sepáis que funciona exactamente del mismo modo. Lo que pasa es que cuando van a otra categoría, van a la categoría 2, ¿vale? Cuando compramos algo que se amortiza, por ejemplo, si compro un edificio o si compro un coche, ¿vale? Son compras que se categorizan como CAPEX, que significa que tienen, oye, varios años de vida útil y que los puedo, pues, oye, usar durante mucho tiempo, ¿no?
Yo creo que convendría, o sea, porque aquí la lectura es que es lo mismo, pero que hay que amortizarlo, ¿no? Sí, bueno, realmente lo importante que tenéis que saber aquí es que cuando yo calculo las emisiones, hay dos opciones, ¿vale? Según la metodología que uso. Si el GHG Protocol me dice que si yo compro un bien de capital, tengo que incluir todas las emisiones de ese bien de capital en el año que lo he comprado. ¿Vale? Por ejemplo, compro un edificio, entonces todas las emisiones en el año que he comprado el edificio las incluyo. Entonces voy a tener un pico enorme ahí. La 14.064 lo que me dice, me permite es amortizar las emisiones Ah, mira. durante el año, en la vida útil del edificio. Entonces, compro el edificio, si el edificio tiene 30 años de vida útil o 10 años, voy a ir poniendo emisiones en cada uno de esos años. Déjame hacer la demo ya, porfa, que se nos Vale, va el tiempo. Vale, pues hemos aprendido mucho sobre basado en gastos, sobre cálculo de emisiones, pero vamos a ver cómo nos ahorramos todo este tinglao en un minuto, ¿vale? Porque también la gracia es que veáis cómo te puedes ahorrar todo esto. Así que nada, va a ser súper rápido, van a ser 60 segundos. Bienvenidos a D-Cycle, es vuestro espacio de trabajo de sostenibilidad donde podéis tener todos los proyectos que tengáis. Oye, que reporto a Ecovadis, que tengo mi EINF, mi huella de carbono, quiero sacar un reporte con X KPIs para a nivel interno, traquear residuos, mi descarbonización, todo. Guardáis y almacenáis toda vuestra información aquí y ya desde ahí construís los proyectos, involucráis a los equipos, etcétera. Bien, entonces, esta es básicamente nuestro cuenco, donde metemos todos nuestros datos para que estén todos juntitos y no los perdamos y no tardemos una hora en encontrarlos. Nos iríamos a el apartado de compras, ¿vale? Donde aquí podríamos subir en formato tabla, que es como solemos tener este tipo de información, la información de nuestras compras tal y como las tengamos. Vamos a ver. Voy a darle un poquito más al zoom, ¿vale? ¿Qué está pasando ahora mismo? Subimos un archivo que puede ser una descarga directamente de nuestro ERP financiero. Lo que vamos a hacer es identificar toda la información, todos los valores que tenéis en vuestros documentos de tablas para hacer todos los pasos que hemos dado y que nos los podamos ahorrar. Es decir, distribuir apropiadamente en las categorías correspondientes la información de compras, ¿vale? Y bueno, hacemos un macheo para que podamos entender todos. Además, no vamos a perder ningún detalle de la información porque todos que hemos trabajado con datos sabemos que muchas veces nos faltan datos, hay datos que tienen desviaciones de narices, entonces también vamos a tener control, pues oye, si vemos un dato en negativo para poder directamente borrar esta fila, aquí básicamente voy a quitar el negativo, pues simplemente para no tardar más tiempo. Aquí vemos que no tenemos información de esto y vamos a poder corregirlo, vamos a poder descargarlo y enviárselo a la fuente de origen o vamos a poder hacer lo que queramos, pero vosotros vais a tener el control. Entonces, aquí vamos a cargarlo y automáticamente vamos a aplicar los factores de emisión e integrar todos los modelos de cálculo que hemos visto hoy. ¿Por qué? Porque aparte yo tengo en mi apartado de datos mi librería de factores de emisión personalizados, donde puedo tener los factores de emisión específicos de cada proveedor y de cada tipo de producto. Paralelamente, puedo tener aquí análisis de ciclo de vida que he hecho con información de Coinvent. Es decir, vais a poder medir toda vuestra huella de forma rápida, completa y fiable para todos esos que tengáis que hacer descarbonización o queráis dar un paso más allá o simplemente queráis tenerlo medido sin romperos la cabeza. Hasta aquí la demo. muy bien. Pues Yeah. muchas gracias por ese espacio publicitario, ¿vale? Y vamos a ir cerrando. Importante, como hoy ha sido bastante denso, aunque creo que estáis bastante contentos y que habéis aprendido mucho, os hemos compuesto una rumbita para que sigáis con el día con mucha alegría. Escaneando este QR vais a poder solicitar una asesoría personalizada y que os hagamos una demo para ver cómo lo aplicaríamos a vuestro caso. Y poco más, ¿no, Luis? Quedaos a escuchar esta rumbita que Vamos con la vamos rumba. a seguir Bailando un poquito. Exacto. Venga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Los de D-Cycle.
de Madrid. Somos la gente que te guía como un faro en la bahía. No es magia, es tecnología. Un día más, otra alegría. ¡Dámelo! Basta ya de auditoría. Tanta tabla, tanta tontería. Que si facturas, que si plantillas. Solo pensarlo, que pesadilla. Y aunque tú no me creías, ahora haces lo que antes no podías. Menuda huella te salía. Y ahora mírate, qué maravilla. 1, 2, 3, qué fácil es el alcance de. Es más fácil que aprender inglés gracias a Dice que por el taller, luego en casa me lo vuelvo a ver. 1, 2, 3, qué fácil es el alcance de. Esto es más fácil que aprender inglés gracias a Dice que por el taller, en la oficina nadie me va a creer. Es el turno del mediodía, vuelva pronto su señoría, porque se termina. Porque se terminó.